¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a hablar de un tema en el que personalmente formo parte de ese grupo. Y no sé cuántos de ustedes lo sabrán, pero bueno, el hecho de haber sido, digamos, profesor universitario, catedrático, con 35 años de servicio, evidentemente me crea, llamémoslo así, una pensión de lujo. Ahora, hay que ubicarla también en el tiempo, en qué momento, digamos, opto yo por la jubilación. Yo opto por mi jubilación en el segundo semestre del 2006 y empecé a disfrutar a partir de enero del 2007. El monto en aquel entonces era de 4.800.000 y pico de mil. Y evidentemente, por ejemplo, cuando yo recibo el reporte de la Junta de Pensiones del Magisterio, del monto, yo le digo, pero mire, yo no he recibido nunca un salario por este monto. Entonces, bueno, la muchacha me explica el por qué ese monto. Ustedes saben que en el Magisterio Nacional, ¿verdad? Lo que es los profesores de primaria, los maestros de primaria, de secundaria y de universidad, eh, en general tienen dos adscripciones para optar por la pensión. Digamos, o el régimen, digamos, de la Junta del Magisterio, Junta de Pensiones del Magisterio, o el régimen de invalidez, vejez y muerte. Y entonces eso crea muchas desigualdades. Las desigualdades también las genera el hecho de que los cotizantes del régimen de la Junta de Pensiones del Magisterio mensualmente le pagábamos más, ¿verdad? Es decir, la deducción era más alta. Pero independientemente de esas condiciones, el resultado final de todo eso era que generaba, digamos, pensiones muy elevadas. Y eso más o menos tenía que ver con una vieja ley de pensiones, la 2248, ¿verdad? Que crea condiciones muy favorables para los que empezamos a trabajar en educación a partir de, digamos en mi caso, a partir de 1972, digamos en que aparezco, digamos en planillas en la Universidad de Costa Rica, en tareas, digamos, menores, pequeñas, pero bueno, todo eso tenía deducciones y al final da como eh, resultado que al final de 35 años de trabajo termina siendo, digamos, un monto elevado. A mí eso siempre me preocupó, digamos, porque yo no lo sentía, digamos, equitativo con respecto a el país en que vivía. Y mire que yo he vivido en varios países del mundo, he trabajado en varios países del mundo y los profesores no tienen esos privilegios, ¿verdad? No tienen esos privilegios. El privilegio generalmente podría ser un alto salario, sí, la mensualidad, lo que usted gana, pero ya una vez jubilado, el sistema sistemáticamente pues entiende algo que es lógico. Una persona a partir, digamos, de los 60 años requiere una menor cantidad de dinero para vivir, toda vez que ya sus grandes obligaciones, familia, vivienda, pues realmente están solventadas. En eso yo nunca he tenido ni nunca he escondido y siempre lo he dicho públicamente. El asunto es cómo resolver esto.
Yo creo que ayer con digamos, la exposición tanto en la conferencia de prensa como lo que ya se había hecho desde la mañana, que lo había hecho la ministra de la Presidencia, ir a la Asamblea Legislativa a depositar un proyecto de reforma de las pensiones. Porque, digamos, cuando uno, y yo como he sido un estudioso de la Constitución, está claro que en la Constitución se habla de un solo régimen de pensiones, lo cual es lo viable para nuestros países, ¿verdad? Es decir, porque el hecho de ser profesional no debe verse consustancialmente con una realidad, digamos, económica distorsionada. Es decir, que los profesionales vivan bien es aceptable, pero que luego su jubilación más bien les incremente sus beneficios es lo que resulta, digamos, a todas luces incorrecto. Y en eso yo entiendo perfectamente a la sociedad costarricense, trato de ser solidario, pero bueno, es que no se trata de una actitud individual porque no es la actividad, digamos, colectiva de los grupos favorecidos. Y además estábamos viendo cifras, por ahí se habla de unas 5.000 personas. Yo estoy seguro que son mucho más, porque estos regímenes vienen, la ley 2248 es muy antigua. Los beneficios han variado. Digamos, antes era, por ejemplo, si trabajabas en zonas rurales, el número de años era mucho menor. Entonces, alguien podía jubilarse antes de cumplir, digamos, los 50 años, porque se consideraba que trabajar en zonas inhóspitas y todo esto. Y luego los salarios también, porque había una porción del salario que venía por distanciamiento del lugar de residencia. Pero ciertamente, digamos, el régimen jubilatorio en el sistema educativo siempre ha creado privilegios. Eso luego pasó a lo que se llamó, digamos, las pensiones de hacienda y a otros sistemas, digamos, jubilatorios que han hecho un saqueo, digamos, de los fondos públicos. Y a mí me parece que sí, que este es un tema, digamos, en que hay que tener realmente conciencia para poder hablar de él, poder dar la cara con honestidad, decir, sí, yo he estado apoyando, digamos, la labor presidencial porque creo que parte de las grandes reformas deben venir por ahí. Lamentablemente, bueno, al estar esto tomado por digamos, la Sala Constitucional, por el Ministerio de Justicia, por los entes encargados, han hecho, digamos, imposible que los recursos los recursos legales puedan tener espacio para que se modifique el régimen. No ha habido mayores modificaciones, más allá de una que sí les voy a citar, que no se citó ayer en la conferencia. Antes de terminar la administración Carlos Alvarado, quedó, digamos, aprobada una reforma de hasta un 40% de las pensiones de Jupema. Entonces, hoy día, por ejemplo, digamos, mi pensión, digamos, está, digamos, en 5.200.000 colones. Y a eso le aplican un 40% de lo que se llama un impuesto solidario. Entonces, en el fondo, yo, y por deducciones, digamos, otro tipo de deducciones de haciendas y eso, la pensión, digamos, estaba en 2 millones, ¿verdad? Y ahí estuvo estacionaria en 2 millones hasta hace poco, digamos que se reconoció, digamos, un leve incremento. Pero es igual, digamos, salarialmente tampoco yo nunca, digamos, obtuve 2 millones de colones trabajando a tiempo completo en la Universidad de Costa Rica hasta hasta el segundo semestre de 2006, ¿verdad? Entonces, eso, evidentemente que yo soy enteramente consciente de esto.
apoyo, digamos, las gestiones gubernamentales y sí conozco algunos colegas que como yo hemos tratado de ver cómo es posible, digamos, eh, que esta sociedad sea una sociedad más equitativa. No es posible y yo lo conozco porque digamos, hago el esfuerzo, digamos, por tener, digamos, una pequeña empresa, digamos, que cree, digamos, algún beneficio para los trabajadores. Sin embargo, pues el sistema jurídico costarricense es complicado, ¿verdad? Es complicado y, digamos, si bien es cierto, yo mantengo la actividad por varias razones. En primer lugar, uno, por mantenerme activo, digamos, intelectualmente. Dos, por ser solidario con quienes trabajan conmigo. Y eso ustedes lo pueden preguntar. Y tres, porque es el ambiente cultural, la producción de libros, que es algo, digamos, que a mí me apasiona, ¿verdad? Pero sí, en realidad, uno, yo creo que nadie finalmente podría. ¿Ustedes han visto a alguien defendiendo las pensiones? Yo creo que no. Uno seguro porque la gente debe sentir pena, es decir, cómo vas a vivir y cuando usted, digamos como en mi caso, que es pequeño empresario, usted como pequeño empresario ve, digamos, la escala de salario, digamos, de los trabajadores, digamos, en el campo de la imprenta. Y entonces usted dice, ¿cómo yo voy a recibir, digamos, una pensión tan elevada con respecto a alguien que trabaja y tiene que dedicar, digamos, el número de horas semanales, ¿verdad? Para obtener, digamos, ingresos que son bajos? Hay que realmente, digamos, y eso sí, no lo hemos logrado en Costa Rica, crear una conciencia solidaria de los grupos, porque el gran problema de las jubilaciones, y eso son hechos, digamos, que se pueden hacer y no se ejecutan. Nadie puede renunciar a los beneficios que otorga, digamos, la ley de los trabajadores. Nadie puede renunciar a una pensión. Es mentira. Eso es falso, que Carlos Alvarado haya renunciado a la pensión. Que no la esté cobrando, eso es distinto, pero que los dineros se van acumulando y en algún momento de su vida podrá retirarlos o podrá, como hacían otros presidentes, digamos, recibir el monto y distribuirlo. Eso es, digamos, propiamente lo que uno dice, es una acción personal. Pero digamos, aquí no necesitamos acciones personales, lo que necesitamos son acciones institucionales, es decir, que haya un monto, como se ha hablado, una pensión única, como lo establece la Constitución, ¿verdad? Para, digamos, aquellos profesionales que trabajen con el gobierno, que trabajen en instituciones gubernamentales y entonces que usted sepa, como pasa con el régimen de invalidez, vejez y muerte, que su pensión será de 1.700.000 colones por más brillante, digamos, que haya sido su carrera, por más, eh, por más que usted haya dado, digamos, al sistema. Entonces, el sistema sí le va a reconocer una pensión que le va a permitir vivir. Deben crearse leyes paralelas para protegerlos en países como estos, en donde la inflación y las crisis económicas son frecuentes, ¿verdad? Pero eso debe cubrir, digamos, a toda la población trabajadora, ¿verdad? Entonces, en eso yo estoy, digamos, con que deben haber reformas de fondo y espero que esta ley de pensiones que se acaba, esta modificación a la ley de pensiones, ojalá sea exitosa y ojalá realmente logre los objetivos de crear una Costa Rica más justa para ustedes. Y lo hablo con plena honestidad porque ese es mi sentir, porque así lo vivo, porque además provengo de una familia en donde lo que he logrado obtener lo he obtenido porque ha habido un sistema educativo que me lo ha permitido, ¿verdad? La educación, digamos, primaria, secundaria, costeada por el Estado, porque, bueno, tuve posibilidades de obtener becas en el exterior y ayudas de gobiernos extranjeros que financiaron, pero eso no tiene nada que ver con que esas condiciones necesariamente deban generar, digamos,
condiciones económicas muy por encima de lo que es el ingreso, digamos, general de los trabajadores costarricenses. Nos seguimos viendo. Muchas gracias.